vamos a hablar con el ministro de Transporte, Mario Meoni, que ya lo tenemos conectado, pero además les adelantamos que tenemos información exclusiva con Eli, que va a hablar del IFE, ¿eh? Va a hablar de 4 medidas económicas que se vienen en esta situación que está analizando el gobierno y se las va a contar Eli acá en Fuego Amigo en instantes en exclusiva. Meoni, ¿qué tal? Cata, Delia, Diego Yurman, lo estamos saludando. Buenas noches, ¿cómo le va? Buenas noches, Cata, buenos días. Buenas noches, Diego. Buenos días también, si querés. Pobre, ya están ya cansados. Estamos cerca del nuevo día. Bueno, yo decía, ¿no? Ya regía la norma para el personal esencial, se habían agregado docentes y no docentes. Lo cierto es que la norma mucho no se cumplía, ¿no? ¿Cómo van a hacer para que se cumpla esta normativa restrictiva en la zona del AMBA? Bueno, la norma en realidad se cumplió cuando era imprescindible que se cumpliera, que era en los primeros momentos de la pandemia, los primeros meses de la pandemia, cuando debíamos proteger la expansión del virus, tratando de recuperar el sistema sanitario en el área metropolitana de Buenos Aires, básicamente, que era donde más complicado estaba, sobre todo en el Gran Buenos Aires, y eso se cumplió y permitió que efectivamente esas restricciones hicieran que se pudieran poner los hospitales en condiciones y poder atender a las personas cuando llegara el momento de los picos de enfermedad. Ahora, obviamente, que en los últimos meses, teniendo en cuenta la baja de cantidad de casos, al transporte empezó a subir más personas de las que están habilitadas, que efectivamente son 40 las actividades consideradas como esenciales y por lo tanto, en algunos casos, obviamente que pone situaciones de mayor cantidad de personas de las habilitadas por cada unidad. Ahora, Meoni, le hago un punto sí. acá, perdón, porque recién estábamos pasando imágenes de distintos medios de transporte colmados de gente, los trenes es una preocupación, los colectivos. ¿Cómo se va a controlar que sean solo los esenciales los que viajan? Porque ese ha sido un problema también el año pasado, ¿no? Más allá, digamos, de que estaba claro quiénes podían viajar o no, después estaba la necesidad de la gente, la falta de controles. ¿Cómo se va a hacer para efectivamente controlar que la gente viaje con distanciamiento? Sí, hay dos cuestiones, digamos. Una es en los trenes, donde obviamente que el control es mucho más fácil, porque obviamente se concentra básicamente en las terminales y en las estaciones principales del Gran Buenos Aires, donde sube la mayor cantidad de gente. Hay obviamente imágenes como la que ustedes están mostrando que se dan particularmente en algunas formaciones, en algún momento del día, a veces por situaciones que tienen que ver con que no salió un tren antes y obviamente que el siguiente duplica la cantidad de personas y eso hace que haya mayor cantidad de gente. Lo que vamos a hacer es, obviamente, con el acompañamiento de la Fuerza de Seguridad, tanto de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires como de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, más las fuerzas federales, podamos controlar que efectivamente suban a los micros y a los trenes aquellos que tienen certificados únicos habilitantes. Ahora bien, los micros tienen cada 200 metros parada y obviamente que eso cambia la cantidad de personas cada 200 metros y obviamente que es muy difícil realizar un control en la totalidad del área metropolitana de Buenos Aires. Estamos hablando de más de 14.500 micros que funcionan en la hora pico, por lo tanto el control total de eso es absolutamente difícil. También debo decir que la mayoría de las personas que lo están utilizando tienen el certificado único habilitante. Nosotros tenemos un intercruzamiento diario de las personas que usan el transporte a través de la SUBE con los certificados únicos y más del 70% de las personas que viajan tienen el certificado único habilitante. Y hay un tengo una duda sobre si quiere, otro aspecto, otra arista de esta historia, que es el aspecto económico. ¿Qué pasa con, por ejemplo, un mozo que vive en Morol y trabaja en una pizzería en la ciudad de Buenos Aires? Claro. Sí, lamentablemente no va a poder viajar, digamos, no está dentro de los considerados esenciales. Y entonces, considerados esenciales. O sea, no va a poder ir a trabajar. Sí, puede ir a trabajar como lo hizo cuando se habilitó la actividad. Cuando se habilitaron las actividades que no eran consideradas esenciales, se los habilitó a partir de que el contratante, o sea, el patrón, el dueño, el empleador, le facilite la alternativa de transporte a esa persona. Esa fue la razón con la cual se fueron habilitando cada una de las actividades en el Gran Buenos Aires y en la ciudad de Buenos Aires a partir del año pasado, cuando fueron incorporándose nuevas actividades. Eso nunca se modificó, fue siempre así. Obviamente que entiendo que la gente que sube al transporte generalmente lo hace porque necesita utilizarlo como medio para poder llegar al trabajo. Nadie, como digo yo, sube hoy a un micro o un tren para ir a pasear, digamos. Claro. ¿No? Claramente que es así. Ahora también, frente a una situación excepcional... Perdón, ¿existe la posibilidad de aumentar la frecuencia? ¿Existen más unidades y las empresas estarían dispuestas a poner más unidades en las calles para
digamos, distribuir la gente en más cantidad de vehículos y así que haya menos gente en esos vehículos? No, estamos prácticamente en el límite de la totalidad de los vehículos posibles. Hay un porcentaje que podría aumentarse, pero que está restringido por la cantidad de choferes que son mayores de 60 años o que tienen alguna morbilidad y que hacen que no puedan prestar el servicio ahora, no puedan trabajar. Por lo tanto, eso nos reduce de manera considerable la cantidad de vehículos. Igual estamos en el orden de los 15.000 micros en la hora pico funcionando. Sí, eso es prácticamente el total de lo que funciona siempre. Aún fuera de las épocas de pandemia, es la totalidad de los micros que funcionan, está dado en eso. Después hay un porcentaje que es el porcentaje de reemplazo de las unidades cuando hay roturas y demás que tienen la obligación de tener las compañías, y ese excedente no tiene personal, sino que es un micro de reemplazo de que está funcionando. Está funcionando prácticamente con el máximo de las posibilidades de cada una de las compañías. Ministro, ¿cómo le va? Buenas noches. Algo que se desliza de lo que usted mencionaba sobre lo que pasó hasta aquí, comprendiendo que es muy difícil la gestión de esta situación, usted explicaba los pormenores, y que también hay cosas que tienen que ver con la posibilidad económica de las empresas de garantizar el transporte no público para trabajadores y trabajadoras. Ahora bien, lo único que se había habilitado en concreto tenía que ver con la comunidad educativa. La sensación es que por decisión o por omisión se relajaron controles que nos trajeron a esta situación. Porque si efectivamente hay que esperar a 22.000 y pico de casos para después volver a poner controles que ya estaban, me parece que ahí hay algo que a la comunidad no se le está explicando de la manera correcta. Es decir, se corre siempre por detrás de esta situación, aún comprendiendo la complejidad de la gestión. Sí, pero la verdad que entiendo que el problema hoy es un problema sanitario. El contagio del COVID no está dado dentro del transporte. Es decir, la verdad que los contagios se han dado básicamente a partir de los encuentros sociales de diverso tipo, digamos. Eso claramente casi todos los especialistas coinciden en esa determinación. Digo, esa fue la razón por la cual hubo alguna laxitud en el transporte. Es decir, no es que porque hubo más gente en el transporte durante estos últimos 30, 40 días aumentó los casos de COVID. Los casos de COVID aumentaron básicamente porque hubo una mayor actividad social en todos los tipos, deportivas, sociales, cumpleaños, casamientos, fiestas. Podríamos enumerar una cantidad sin límites. Ustedes mismos recién en la apertura del programa lo decían cuando salen del programa, lo que sucede en los boliches allí de la zona de Canal. Bueno, eso sucede en prácticamente todas las localidades de la Argentina. Sí. Por supuesto que en las 87, donde se aplica hoy estas medidas restrictivas, con más razón todavía se ha dado, digamos. Entonces, la verdad es que yo siempre digo, hubo hasta noviembre prácticamente no hubo transporte de larga distancia, no hubo vuelos de cabotaje, y sin embargo el COVID se esparció en toda la Argentina igual. Lo que se trata es de administrar ese contagio en función de las emergencias que tenemos en cada momento. En este momento tenemos obviamente una obligación y un compromiso que es tener 3 semanas de restricción, tratando de que se pueda vacunar la mayor cantidad de personas posible mayores para evitar obviamente Ministro, el colapso del sistema. Perdón que lo interrumpa. Buenas noches. ¿Hay posibilidad de que se destinen fuerzas de seguridad a controlar que los pasajeros están efectivamente habilitados para viajar? Y digo, ¿prevén sanciones si encuentran pasajeros que no tienen certificado de esenciales para transitar en el transporte público? Sí, de hecho es una infracción utilizar el transporte público no siendo esencial. ¿Y qué implica? ¿Qué implica la infracción? Obviamente que hay una serie de infracciones que están establecidas obviamente por cada juzgado federal. Es una infracción federal porque es una violación de un decreto nacional de necesidad y urgencia, y obviamente que hay aplicaciones de sanciones que básicamente son multas en general, pero que las aplica cada uno de los jueces que intervienen en las distintas causas. Eso sucedió mucho el año pasado cuando comenzó el control generalizado. ¿Qué monto tuvieron esas multas? Digo, a la persona que... La verdad que no lo sé porque son causas que se abren individuales y que obviamente tuvieron la consecución judicial y no nos encargamos de seguirlo. No somos nosotros quienes, ni los denunciantes ni los que seguimos. Es decir, obviamente las fuerzas federales y las policías provinciales son las que hacen ese tipo de control y quienes denuncian en los juzgados correspondientes, ¿no? Es interesante lo que pregunta Eli, porque lo que vimos también en los últimos tiempos es que quien tenía que tomar el papel de policía era el propio chofer del colectivo, claro, limitando que la gente no suba. Me parece que no es una tarea que tiene que hacer el chofer de colectivo, que ya tiene bastante tarea, o ¿no? Incluso los pasajeros, hemos visto muchas imágenes también de pasajeros diciendo... Coincido, pero reitero, hay 14.000
15.000 casi unidades circulando a la hora pico en el área metropolitana de Buenos Aires, cuyo factor de ocupación y obviamente la cantidad de personas que se van movilizando cambia cada 200 metros. Es decir, cada 200 metros, cuando hay una parada, sube gente nueva, baja otra, y cada una de esas personas obviamente se mueven 2.400.000 personas por día. O sea, el control es bastante complejo para poder controlar 2.400.000 pasajeros por día con 14.000 unidades que recorren todo el ámbito del Gran Buenos Aires, ¿no? Es una tarea bastante compleja, por eso nosotros apelamos mucho a el compromiso social. Y básicamente lo que tenemos que hacer en todos lados, el uso del barbijo es fundamental en el transporte público durante todo el recorrido, ¿no? Ministro, gracias por estar con nosotros esta noche. No, gracias a ustedes. Buenas noches.